Bueno muchachos, buen día. Esta clase tiene dos partes, como bien lo hemos estado haciendo. Está relacionado pues con el taller número 3. En este caso vamos a ver estos elementos, nuevamente a recordar los elementos principales del sistema cónico. Vamos a seguir con el sistema cónico angular u oblicuo con base a el sistema diédrico y utilizando el método por medición. Vamos entonces a desarrollar esa perspectiva. Pues aquí tienen el objeto, ya ustedes lo conocen. Es una T, un edificio forma de T. Ya se han ubicado los puntos de acuerdo pues a la situación de cada uno de ellos. Como en la parte de planta, esto es con el fin de que ustedes se ubiquen dentro de ese espacio. Entonces, de acuerdo a la posición, se van proyectando los puntos. Aparte de eso, recordar cuál es el sentido de las proyecciones ortogonales, cuál es el sentido de la representación diédrica que aquí se está marcando. Y no dejo de hacer ese recorderis porque es parte básica de un dibujante. Bien, como hemos estado haciendo, lo primero que vamos a ubicar son los elementos que tienen que ver con el sistema cónico. Ustedes ya los conocen. El primero es el objeto, que ya está aquí, y ahora vamos a ubicar el plano de cuadro primero en planta. Entonces vamos a tomar este punto como base y ubicar el ángulo de 30 grados, como lo ven ahí, 30 grados, una línea y del otro lado pues que pase como el plano de cuadro esté a 210 o 60 grados, que correspondería el lado contrario. ¿Listo? Bueno, entonces voy a alargar un poco este elemento y lo voy a picar ahí. Bueno, volvemos a tomar el punto IC como el punto que toca el plano de cuadro, para que quede claro voy a ponerle color y se identifique a qué se refiere con el plano de cuadro. Voy a también a colocarle ese nombre para que siempre lo estén identificando, porque es uno de los elementos principales de la perspectiva, plano de cuadro, no se olviden. Listo. Tenemos el objeto, el plano de cuadro, falsa el observador y el cono visual. Entonces vamos a trazar en el punto I6 que toca el plano de cuadro una línea perpendicular, oigan bien, perpendicular al plano de cuadro, es decir, una línea en este caso que va a tener el complemento de los 30 de arriba más 60 serían 90 grados, o tomar una escuadra pues y aquí trazar una línea perpendicular al plano de cuadro. Bueno,
De la misma forma proyectamos los puntos más extremos, recuerden, perpendiculares al plano de cuadro. Se siguen manteniendo las mismas condiciones para poder ubicar el observador. De ahí tomo como base el lado mayor a este punto, que sería el lado 3,4. En ese lado lo que voy a hacer es trazar una paralela, en este caso paralela al lado derecho, y ubico entonces el observador en esta posición. Bien, lo voy a poner aquí y le voy a dar un color para que lo identifiquen de forma fácil. Aquí está entonces. Cuando tengo ya aquí ubicado el observador, pues me queda por ubicar las fugas, ¿sí? Cuando trazo la línea paralela al lado de aquí, o sea, los 30 grados del cono visual en esta parte, estoy determinando también el punto de fuga 1. ¿Listo? Y ya a ponerle aquí el nombre para que lo tengamos presente. Este sería fuga 1. ¿Listo? Fuga 1. La línea paralela, repito, al lado del ángulo o de la cara que hemos trazado. Recuerden que aquí hay 60 grados y 30 aquí con la horizontal. Hay que jugar con ángulos complementarios y suplementarios. Y si no, básense con la parte gráfica. Es una de las mejores guías pues para poder determinar cómo deben ubicar los puntos. El siguiente punto, trazado desde B, tiene que ser paralelo a la cara de aquí, a la cara frontal. Ese ángulo pues va a tener unos 30 grados aquí, o el complemento de los ángulos de aquí. Aquí tengo 30, aquí serían 60 para determinar este ángulo recto en 90 grados, o los 60 aquí. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera deben sumar 180 grados. Pues aquí tenemos 90 más 60, 150, y 30, 180 grados. De esa forma también marcamos lo que sería la fuga 2. Esto que estoy haciendo aquí es para solamente calcular los elementos de la perspectiva cónica. Tenemos entonces, lo pueden hacer en escala 1:100 para hacer este cálculo que estamos determinando aquí. ¿Listo? Para eso, aparte de las fugas, pues debo tomar las distancias que tiene cada uno desde B y desde P. Entonces voy a colocar aquí los puntos también para que ustedes no se me pierdan, que aquí está B y aquí está P. ¿Listo? Yo le voy a colocar aquí P punto principal, recuerden, y aquí B, que sería el observador. Listo. Entonces BP sería el rayo principal. Estamos. Ahora voy a medir ese rayo principal de aquí, de este punto
a este punto y está marcando 5.22. ¿Listo? Vamos a anotar ese dato para tenerlo en cuenta. BP es igual a 5.22. Pongámoslo por acá para que lo tengamos presente. ¿Sí? Voy a copiar un texto. Listo. Entonces aquí, para recordarlo, voy a poner BP igual a 5.22 metros, kilómetros, lo que ustedes estén midiendo en este caso. Téngalo presente este elemento. Vamos a colocarlo también a color para que lo tengamos presente y no se nos olvide. ¿Listo? Bueno, siguiente paso. En resumen, para que ustedes no se me vayan a perder aquí, lo primero que hago es ubicar el punto P. Estoy hablando de planta. A partir de ese punto coloco el plano de cuadro en ángulos de 30 y 60 grados. Pueden ser al revés, aquí 60 o 30 grados. En la clase anterior lo hicimos al revés. Les dije que el plano de cuadro se ubica en 30 a 60 grados. También se pueden ubicar en otros grados diferentes. Otra medida que vamos a tomar es la que hay desde aquí, desde el punto F2 hasta P. Eso nos da 9.47. ¿Listo? 9.47 F2P. Entonces lo vamos a anotar aquí. Y lo vamos a colocar F2P es igual a 9.47, ¿verdad? Listo. La otra medida entonces sería la que hay entre el F1 y el P, que serían 2.96. Listo, 2.96. Entonces vamos a anotar aquí también un momentico, que aquí 2.96. Entonces sería F1P es igual a 2.96. Listo. Ahora hay que sacar unas medidas que son muy importantes para determinar lo que se llaman los puntos de medición. Así como lo vimos en perspectiva cónica central, aquí también se sacan los puntos de medición, pero de una forma muy distinta. Para ello vamos a calcular la distancia que hay desde F2 hasta B. En este caso dice 10.58. F2 B 10.58. Entonces tomo nota y coloco aquí F2 B, o sea, hasta el observador, igual 10.58. Ok,
Y finalmente también debemos tomar la distancia que hay desde F1 a B, que en este caso sería 6 metros exactos, 6 unidades. Entonces coloco acá F1B, F1B observador igual a 6 metros exactos que tiene ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos estos datos que son muy valiosos para ubicar los puntos de medida. Ahora bien, si yo voy a trazarlos aquí, si voy a trazar los puntos de medida, voy a tomar el valor que tiene F2B y a partir de F2 trazo una línea que tenga 10.58 y en este punto que ustedes ven ahí, en este punto, entonces estaría demarcando lo que sería el punto de medida 2. ¿Listo? Voy a ponerlo para que lo tengamos muy presente, como para que veamos todo el ejercicio. Este sería M2, punto de medida 2. ¿Listo? Este punto lo voy a correr un poquito para la parte de adentro y no nos confundamos. Entonces aquí está el punto de medida 2, que es equivalente a medir o tiene la misma distancia F2B, F2M2 es igual al mismo valor que tengo aquí. Entonces lo puedo, para que no nos olvidemos, lo puedo colocar aquí seguido, ¿cierto? Y así vamos a tener el valor que es el mismo, o sea, lo mismo que estoy tomando de F2 a M2. ¿Listo? Es el mismo valor. Y por último, pues también hago lo pertinente tomando la distancia desde F1, que sería en este caso 6 metros, F1B, esta distancia de F1B la coloco acá, que sería 6 metros. El punto que intersecta, mírenlo ahí, ese punto tendría entonces, o se llamaría punto de medida 1. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo para que lo tengamos presente aquí. Entonces voy a ponerle aquí M1. ¿Por qué los coloco contrario? Porque así es el ejercicio. Cuando vamos a medir, se toma siempre el punto de medición contrario. Entonces aquí también lo vamos a anotar para que lo tengamos en cuenta, que este valor es equivalente o igual a la distancia F1 M1. ¿Listo? Y para que lo tengamos mucho más presente, vamos a colocarle aquí medición, para que sepamos que estos valores son para calcular los puntos de medida. ¿Listo? Entonces le voy a poner medición. Listo. Ya tenemos todos los elementos en la parte o vista horizontal o vista de planta. Ya ustedes lo han calculado, repito, en escala 1:100 o una escala pequeña, no importa. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, con base a estos datos que tenemos aquí, vamos a desarrollar la vista frontal. ¿Listo? Entonces
yo voy a hacer este espacio y voy a empezar colocando los elementos que van a intervenir ahí, que sería en primer lugar la línea de tierra, ¿verdad? Vamos a poner línea de tierra aquí, que sería donde ustedes crean en un papel aparte, ¿sí? No tiene que ser en el mismo lugar para que tengan un espacio mucho más cómodo. Y aquí tendría la línea de tierra. La voy a colocar en color para que la tengamos presente. Voy a poner azul. Esa sería la línea de tierra. Y también le voy a poner el texto para que no nos olvidemos de ella. ¿Listo? Pues aquí le pongo línea de tierra. Bueno, aquí quedó muy pequeñito. Vamos a hacerlo con mayúscula y aquí se puede ver un poco más. Listo. Ahora vamos a ubicar la línea de horizonte. En ese caso, ustedes deben tener en cuenta el valor que tiene o la altura que tiene el edificio y lo plantearán cómo o dónde quieren observar el edificio. En este caso tiene 6 metros, aquí cada cuadrito tiene 2, esta parte tiene 4, entonces serían 2, 4 y 6. Vamos a ubicarlo a 2 metros, entonces voy a colocar esta línea a 2 metros. Ahora bien, cuando vayan a trabajar esta perspectiva, trabajenla en otra escala mucho mayor, digamos que puede ser unos 50. ¿Listo? Entonces, como es el doble, esta altura la estaría tomando a 4 metros, ¿verdad? Listo. Y voy a trazar ahora una línea que es la línea que va a tocar el plano de cuadro con el objeto, que es la línea LC, en este caso, IC, perdón, que sería esta línea que está aquí, pero la voy a colocar en una parte donde no tenga una medida. Esto no tiene una medida. Ustedes solamente visualicen, por ejemplo, la fuga 2, que el espacio aquí es mayor, por eso la voy a trazar de este lado, tirando un poquito hacia la derecha. ¿Listo? La altura no importa, tengo esa altura. Y la voy a pintar de otro color para que también la tengan en cuenta. Esa vamos a ponerla de color verde. ¿Listo? Muy bien. Entonces tengo ya situada la línea de tierra. Vamos a ponerle aquí también el nombre. La línea de horizonte. ¿No es cierto? Ahora sí no nos podemos equivocar. Y esta línea que representa digamos que la base para tomar alturas. Bien, para ubicarnos sobre el objeto, ustedes de la línea hacia acá pues sería el lado derecho, de la línea hacia acá el lado izquierdo. Entonces tenemos las tres dimensiones. Del lado derecho vamos a tomar lo que serían las profundidades, si quieren ponerle ahí profundidades, del lado izquierdo los anchos, lado izquierdo, y sobre la línea verde
vamos a tomar las alturas. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ubicar los puntos de medida y las fugas a la vez. Como ya tenemos las medidas aquí, pues solamente hay que hacerlo de forma doble. Estamos trabajando en escala 1.50. Entonces voy a colocar primero la fuga 2, que tiene, según el dato, dice 9.47. Entonces le podemos dar el doble y la podemos redondear sin problema, es decir, ponerle 9.5 para que no nos metamos con fraccionarios, pues con decimales, perdón. Entonces aquí le voy a dar 9.5 y otros 9.5, ¿cierto? Para que quede el doble. Y de esa forma ubicar el punto de fuga que me da aquí. Yo le voy a trazar una lineecita para identificar que ese sería la fuga 2. Listo. No se olviden que esta es la fuga 2. Listo. Ahí está. Ahora vamos a ubicar la fuga 1 y lo hacemos de la misma forma. Es decir, desde aquí, desde sobre la línea de horizonte, recuerden, aquí está BP porque estamos en la parte frontal. Copiemos para que no nos perdamos y voy a colocar aquí el nombre de este punto. Voy a poner BP. ¿Listo? Porque esto es vista frontal, pero lo estoy haciendo al doble. Entonces, volvamos. Trazo la fuga F1P y aquí me dice que tiene 2.96. Vamos a redondearla a 3. Entonces, como estoy trabajando con el doble, de aquí a acá serían 6. Listo. Y trazo una lineecita para que no nos perdamos de la fuga que estoy poniendo aquí. Listo. Pues aquí está fuga 2 y fuga 1. Listo. Entonces vamos aquí, F1. Bien, ya tenemos ubicadas las fugas. Ahora vamos a ubicar los puntos de medida de la misma forma. Entonces partimos de, recuerden que las fugas, perdón, las mediciones se toman a partir de las fugas. Entonces, por ejemplo, la fuga 2, por eso le puse M2, dice que está a 10.58, vamos a ponerle 11 y como es el doble serían 22 hacia este lado, 22. Y aquí estaría demarcada el punto de medida, que sería el punto de medida 2, correcto. Entonces lo voy a poner aquí para que no nos olvide. Punto de medida 2, M2, listo. Y nos falta ahora el punto de medida 1, que ya lo habíamos tomado, y aquí dice F1B es igual a 6, que es igual al punto de medida 1. ¿Listo? Entonces vengo aquí y tomo 6, pero como es el doble serían 12. Y aquí estaría el punto de medida 1. Pues vamos a ponerle el nombre para que no nos perdamos y le pongo aquí punto de medida 1, M1. Listo, mire,
ya está todos los elementos, no tengo que hacer nada más. Repito, en una escala pequeña usted hace el cálculo de los elementos de perspectiva angular, como lo ven aquí, tomando estas medidas que las dejo para que ustedes las analicen y les doy el nombre para que ustedes sepan de dónde a dónde se toma. Primero el rayo principal, segundo la distancia entre F2P, luego la distancia F1P y luego los puntos de medida que son las distancias F2B y F1B. Recuerden que estos dos primeros son para ubicar las fugas y estos dos últimos son para ubicar los puntos de medida. ¿Listo? Voy aquí como hacerles a colocarles como otro color para que identifiquen que estos puntos son los claves para tener en cuenta todo el desarrollo de la perspectiva por medición. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos a concentrar aquí. De una vez voy a marcar alturas en esta línea verde. Entonces la primera altura serían los 4 que hay de aquí a aquí. Estoy hablando en medida real que hay aquí 4. Y yo la voy a tomar de aquí a acá 8. Y le hago una linecita para determinar. Y tiene esta parte de aquí a acá 2. Entonces yo voy a marcar de aquí arriba 4 porque es el doble y la tengo ahí, listo. Entonces estas serían las alturas de este volumen. Lo primero que ustedes van a hacer ahora es dibujar sobre este esquema que hicieron la planta. ¿Listo? Partamos de la planta para que las cosas sean muy sencillas. En realidad no tiene nada de misterio esto. Entonces voy a comenzar fugando lo que sería, dijimos, los anchos. Mire, o sea, desde este punto a F2 serían los anchos y desde este punto a fuga serían las profundidades. Entonces sobre la línea vamos a marcar profundidades, sobre esta línea vamos a marcar anchos. Recuerden que las líneas aquí ya están en perspectiva. Es como coger esta línea de tierra y ponerla en perspectiva. Ahora pongan atención aquí. Voy a medir 2 hacia la derecha, 2, 4 y 6 hacia el lado derecho. Entonces voy a marcar aquí, desde aquí, 4, porque es el doble, ¿cierto? 4 marco aquí, 4 marco acá, porque es el doble, y 4 marco acá, porque es el doble. Entonces tengo las líneas, las medidas, 4, 4 y 4, que están con esas líneas de marcada. De este lado izquierdo, que son anchos, tengo solamente 2 de medida. Entonces voy a tomar desde este punto hacia el lado izquierdo 4 y lo demarco aquí. Listo. Bien, ahora tengan cuidado en las medidas que van a tomar y en diferenciar entre lo que es una fuga y una línea que va a medición. Lo hago y lo digo, hago énfasis en esto porque generalmente es muy común cometer el error. Entonces, para que quede como organizado, lo vamos a hacer uno por uno. Entonces, lo primero que hago es trazar
desde los 2 de profundidad, de ancho, perdón, al punto de medida. Así mismo hago con los demás, desde los 4 en este caso al punto de medida y finalmente este último al punto de medida. Ojo, repito, eso con el fin de saber dónde intersecta cada medida en la línea que está en perspectiva de ancho. Lo mismo voy a hacer con la línea de profundidad que va a medición contraria. ¿Sí ven? Tomo la medida a la izquierda, me voy al punto de medida de la derecha. Y ahora, ya que tengo estas líneas que me determinan, repito, la intersección en los puntos de medición, en las líneas que tengo como fuga, esta de anchos y esta de profundidad. Para que tengamos eso presente, voy a pintarles de un color esas líneas y así no nos podamos confundir. Voy a ponerlas de rojo. Entonces, las líneas de rojo son las líneas que tracé a medición. Ahora, bueno, voy a ampliar un poquito aquí. Ahora miren, voy a trazar las fugas. Ahora son fugas, ¿por qué? Porque van a la fuga. Desde la intersección de las líneas que tracé a medición, voy a trazar una fuga al lado opuesto. Entonces, aquí trazo una fuga al lado opuesto y aquí trazo una fuga al lado opuesto. Fíjense bien cómo van intersectando y finalmente pues voy a trazar otra fuga de la intersección a lado opuesto. Y ya pueden ustedes visualizar la planta, la que está de negro, la pueden visualizar. Se las voy aquí a subrayar para que la tengan muy presente. ¿Sí? Eso. Mírenla aquí, la estoy subrayando. Y pues para que la vean mucho mejor, pues las voy a poner en una línea más gruesa, que sería esta línea. Perdón. Voy a poner de esta línea, ya no me quiere subrayar. Bueno, entonces veamos aquí qué pasó. Aquí está bien. Entonces vamos a tomar, no me quiere obedecer. Entonces tomo esta línea de aquí y así ya me obedece. Entonces listo. Lo que estoy subrayando aquí sería la planta en perspectiva. Fíjense bien. Entonces esto es muy diferente, este resultado, a algunos equivocarse tomando las líneas de medida. Las líneas de medida solamente es para intersectar, repito, la fuga de ancho. En este caso la medida, miren, la línea roja va a medición y corta a la fuga de ancho, de profundidad, y luego ya a partir de este punto pues voy a fuga y conformo la planta que ustedes ven ahí. Listo. Ahora voy a hacer esto así un poquito más grande para que ustedes lo observen.
voy a la altura. Recuerden que hay una columna central que tiene los 4 metros en nuestro caso, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es trazar fuga desde los 4 metros a la izquierda y otra fuga desde los 4 metros a la derecha. Listo. Ahora, si ustedes son buenos observadores, entonces la planta, la que está de azul, le va a indicar qué es lo que debe hacer. ¿Listo? Entonces la primera es la columna, que es la parte central. Entonces observen, yo salgo de este punto, que ahí está subrayado, voy caminando por este mismo lado y encuentro estas dos intersecciones que corresponden a la columna. Entonces, en ese caso trazo una línea perpendicular a cortar la fuga. Sigo caminando, hay otra línea que intersecta a la fuga. ¿Y qué más? Pues hay otra línea acá, pero esa línea va a salir de aquí hacia arriba, ¿cierto? Esta línea no sale de ahí porque esa es la profundidad de esa T. Miren, ya está. Si alguien lo visualizó, pues muy bien, porque ya está el trabajo ahí. Ahora miren, cuando esta línea llega aquí y he trazado perpendicular, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo la planta? Mire, váyase a la fuga izquierda para determinar este lado de la columna. Y eso es lo que voy a hacer. Y en este punto levanto una perpendicular, que no sé hasta dónde. Él me está diciendo que salga de este punto y que me vaya a la fuga 2. Entonces hago lo mismo. Voy a este punto y me voy a la fuga 2. ¿Y dónde intersectan estas dos líneas? Pues ahí tengo entonces el punto que necesitaba. Aquí miren, este con este. Listo, ahí tengo, ya pueden ver la columna, ¿verdad? Listo. Siguiendo esa razón que les doy, ahora lo que él me está diciendo aquí, miren, para sacar este punto de aquí, váyase a fuga 1, por el mismo punto, ¿no? Entonces yo salgo de fuga 1, paso por este punto, y esta línea me debe intersectar aquí. Listo. Esa es la línea de fuga. Y aquí ya pueden ver este cuadrado, parte de la T, por supuesto por debajo, porque la línea de horizonte está por debajo. Ahora voy a este otro lado, ustedes ven acá, y me marca diciendo váyase a fuga 2. Entonces hago lo mismo, a partir de aquí me voy a fuga 2 y ahí ustedes pueden visualizar el pedazo de aquí que corresponde a la parte de abajo de la T. Y finalmente la altura de la T, entonces la tomo a partir de la última medida con fuga 1 y en el lado contrario a fuga 2. Vuelvo y hago lo mismo que dice la planta. Desde este punto debo trazar una perpendicular que pase por este punto, ¿cierto? Y termine mostrándome la intersección de la T. Mírenla ahí, ya está el edificio, no tengo nada más que hacer. La cuestión es muy sencilla, trabajé con puntos de medida real. Sí, yo puedo trabajar con puntos medios, pero lo vamos a hacer real, que es mucho más cómodo y mucho más sencillo. Finalmente,
pues voy a perfilar la perspectiva para luego dibujarla, ¿cierto? Voy a sacar esta perspectiva, la voy a perfilar. Por ejemplo, lo pueden hacer dibujando ¿qué es? Con papel mantequilla todo el contorno del resultado. Lo voy a sacar aquí aparte. Listo. Y voy a perfilar. Esto es lo que ustedes harían cuando se trate de su dibujo, borrar las líneas que sobran, ¿cierto? Aquí estas líneas ya no las necesito, esto tampoco lo quiero. Bueno, listo. Aquí me haría falta una que la borró, que es la unión de estas dos, y el resto pues me empiezo a borrar hasta dejar, bueno, aquí se perdió otra linecita que es muy importante, pues que va a fuga. Voy a quitar este coso, bueno, es un poquito así. Estas son líneas que usted las ha calcado allá, ¿no? Ya es como estar perfilando solamente el dibujo para que quede lo que yo necesito. Esto es lo que necesito, esto es lo que voy a sacar. Ya en realidad el resto no es de utilidad, este tampoco, y aquí ya puedo ver mucho más claro el resultado del volumen. Ahí lo tiene. ¿Listo? Bueno, ya que ustedes tienen el objeto en condiciones de poder dar la volumetría, pues ahora le dan la parte de expresión. ¿Listo? Calcándolo, repito, sobre otro papel, y en ese papel ya le darían ustedes la característica que requiere según la ambientación pues que ustedes les vaya a dar. Vamos a hacerlo como una segunda parte de la clase. Estas serían las clases correspondientes 11 y 12 para dar construcción. Ustedes deben entregar la parte de construcción, y ahora vamos a hacer la parte de expresión respecto a este volumen. ¿Listo? Voy a copiarlo y lo llevo al tablero. Bien, aquí estoy en el tablero. Entonces lo que hago ahora es darle esa característica pues que ustedes quieran dar con base a lo que se tiene aquí. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un poco más las líneas más rectas, me refiero, porque pues siempre es un poco complejo tomar estas medidas de aquí en una tabla con un lápiz, porque siempre se resbala un poco. Entonces tomo aquí una línea, voy haciendo o copio pues la línea en el papel, ¿sí? Eso. No importa que las líneas no sean pues exactamente las mismas que yo tengo aquí, ¿no? Basta que ustedes allá con sus aparatos puedan
redibujar, calcarlas mucho mejor. Listo. Entonces supongan que yo calqué. Ahora lo que voy a hacer es quitar la imagen de atrás para quedarme con el lápiz que tengo, el borrador que tengo aquí, y me faltaría o me faltó esta lineecita de aquí. Bueno, con base entonces a este esquema, ya ustedes lo que hacen es ponerse a repintar y a darle características a este elemento. Por ejemplo, voy a decir que aquí, ¿sí?, en esta parte existe un vacío, lo divido en 3 partes, recuerden, pero siempre pensando hacia dónde van las fugas, y de esa forma pues marcar el sentido del edificio. Por ejemplo, aquí este vacío quedaría por este lado. Bueno, listo. Y supongamos que el otro existe el mismo vacío, miren. Entonces voy marcando con las fugas esos vacíos que quedan sobre ese edificio. Lo voy a inventar diciendo que esto es así, y empiezan ustedes a darle como elementos que son para perfilar el dibujo. Por ejemplo, una culata en la parte de arriba, aquí unas ventanas, ¿sí? Eso. Y en la parte inferior pues le vamos a dar otra característica, por ejemplo, que ya esté en una serie de residencias. En la parte inferior hayan unas columnas y haya un espacio como un almacén, digamos, que está aquí metido. Puede ser las escaleras, la entrada principal, y aquí vamos a colocar unos edificios, unas residencias. Listo. No sé, si quieren pueden meter también a los elementos aquí, haciendo esta, o incluso le pueden añadir algunos adornos, por ejemplo unas barras que estén aquí y marquen esa fachada. Bueno, no sé. En este momento pues ya ustedes deben empezar a darle como características no solamente al edificio, sino al entorno del edificio. ¿Listo? Vamos entonces, por ejemplo, hay 3 elementos claves que usted debe identificar, porque por eso se traza la línea de horizonte. Esa línea de horizonte le va a marcar a usted dónde está las montañas o el paisaje. Ojo con esas montañas para dibujarlas, son muy las montañas son muy irregulares, ¿no? Vamos a salir de esos paradigmas de montañas que nos enseñaron a dibujar, que eran todas en zigzag o todas redondeadas. Esto ya no lo tenemos en la realidad. A los lados de este elemento pueden haber volúmenes, y cuando usted trace esos volúmenes de varias formas, ¿cierto?, que sean menos altos, ¿sí?, menos altos que el edificio que estoy proponiendo. Que cuando usted coloque un bloque de estos que es más alto que el edificio va a
perder la importancia que usted le vaya a dar, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Viene, por ejemplo, el andén, ¿cierto? Las personas, que son las que me van a demarcar aquí como la escala de ese edificio, ¿sí? La figura humana es muy importante en el trabajo que ustedes hagan, porque ella me muestra a mí el tamaño de ese edificio. Es importante también la vegetación, algunos árboles. Me imagino que ustedes hayan tenido muy buena expresión respecto a estos elementos que se deben dibujar. Hay que darles como la perspectiva también a esos elementos para identificar por ejemplo, en este caso un bosque por acá, ¿cierto? Con arbolitos. No es un árbol que está más cercano, no es lo mismo que un árbol que está más lejano aquí. Bueno. Y otro elemento que usted puede también utilizar, ya sería como parte de ambientación, un automóvil. Por lo menos esas, me disculparán aquí que dibuje esto muy feo, pues, pero es para que no me copien. Ustedes me copian feo todo. Y las nubes, que serían estas líneas así, y no las nubes que ustedes demarcan. Entonces miren cómo se va a lograr la parte de ambientación en un bloque, en un volumen, partiendo pues de lo que hemos hecho. Finalmente entonces le damos color. Vamos a utilizar colores aquí con el marcador. Por ejemplo, vamos a darle un color al edificio que sea un vino tinto, ¿sí? Y este lado lo voy a pintar un poco más oscuro. Ojo con eso, que ya en las próximas vamos a hacer un poquito de análisis en las sombras para que tengamos claro eso. Voy a dibujar más oscuro la parte interna y sobre todo la parte de abajo. Esta parte es más oscura y esta pues que va a tener un reflejo porque son vidrios, ¿cierto? Y esto que está aquí. Bueno, y el lado derecho lo vamos a pintar un poco más claro. Puede ser este tono, y lo dibujamos un poco más claro aquí. Bueno, listo. Como para dar característica de sombra, entonces también voy a pintar un poco de azul los vidrios, ¿sí? Aquí los vidrios, y listo. El contorno puede ser de tono gris, ¿no? Voy aquí a pintar gris. Estos volúmenes, un gris suave, no, porque ellos no son los que demarcan el interés, sino el interés lo marca es el edificio. Entonces también les puedo dar un poco de sombra aquí, sombra por acá. Bien, y por atrás estaría pues la parte del paisaje, los
volúmenes que están aquí, un poco verdes, combinados, ¿sí? Verdes por aquí, y las montañas, ustedes son observadores, recuerden que entre más lejano el objeto, pues va a ser mucho más claro. Vamos a dibujarlo de este, porque la lejanía muestra los objetos mucho más claros. Incluso las montañas se vuelven en un tono violáceo, azulado, ya el verde no es el color. Y finalmente pues pongamos el cielo, que no es más que marcar unas líneas según lo que expresen, y listo. Vamos a marcar también lo que sería la calle, ¿no? Aquí y aquí. Listo, miren ahí. Vamos a dar un poquito de sombras por aquí, y aprovechando que tenemos este color, y también sombra a los transeúntes, sombra por acá, y ahí tienen entonces el edificio impactando dentro de un entorno que me faltó pintar el auto. Vamos a pintarlo de este tono aquí. Bueno, listo, me quedó oscuro. Bueno, ahí quedó el auto. Bien, entonces esa sería la otra forma, basado en una estructura constructiva matemática, que se llama entonces sistema por medición. Este sería entonces el segundo proceso para poder determinar un volumen. En este caso van a entregar por cada proceso un ejercicio, aplicándolo y dándole pues la expresión como lo hemos estado haciendo aquí. Listo, nos vemos ahora más tarde en la siguiente clase. Muchas gracias.